Estaba parada frente al ataúd de mi esposo, sola en el cementerio, sin una flor, sin un abrazo, sin mis hijos. Ni siquiera se molestaron en venir a despedirse. Y justo cuando pensaba que nada podía dolerme más, el abogado se me acercó, me entregó una pequeña llave oxidada y susurró: tu marido dejó esto solo para ti. Porque ahora ya estás lista para saber la verdad que te ocultó durante 30 años. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia, y si tú también alguna vez has sentido que alguien te ocultaba algo durante toda una vida. Elena sostenía el paraguas con una mano temblorosa mientras la otra acariciaba el ataúd cerrado. Tenía 63 años y en ese momento parecía cargar no solo con la lluvia sobre su espalda, sino con los 30 años de secretos que le habían podrido el alma en silencio. La ceremonia era pequeña. Tan pequeña que parecía una escena ensayada por un solo personaje. Solo ella, el ataúd de su esposo Arturo, y un sacerdote con prisa, que no hacía preguntas y repetía oraciones como quien repasa una lista de supermercado. No había flores. No había abrazos. Ni una sola lágrima que no fuera la suya. Los hijos, Rodrigo y Camila, no aparecieron. Ni una llamada. Ni una corona. Ni una nota escrita a mano. Nada. Elena, en su soledad helada, no se sorprendía. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Ni siquiera de su propia sangre. ¿Desea que lo cremen o lo enterremos?, preguntó el sacerdote al terminar, con el tono de quien está reservando una habitación de hotel. Que lo entierren. Aunque dudo que quiera descansar aquí. Arturo jamás quiso pertenecer a este mundo, respondió Elena, con una calma que helaba más que el viento de esa mañana. El párroco no supo si reír o callar, así que simplemente se fue. Elena se quedó sola frente al ataúd cerrado. La madera estaba pulida, demasiado elegante para alguien que toda la vida fue áspero, rudo, autoritario. Arturo no se merecía nada de lo que tenía encima. Pero Elena, sí. Ella merecía ese momento, ese aire sin gritos, esa paz sin órdenes. Pasaron apenas unos segundos cuando alguien se acercó por detrás, caminando sobre la grava mojada. Zapatos caros, pasos lentos. Era un hombre alto, de rostro envejecido pero elegante, de unos 70 años. Llevaba un abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. No saludó. No preguntó. Simplemente se paró al lado de Elena y le entregó un sobre. Tu esposo dejó esto para ti. Me pidió que no lo abriera. Solo tú puedes saber la verdad, dijo el abogado, y sin esperar respuesta, se marchó. Elena sostuvo el sobre con ambas manos, como si contuviera dinamita. Lo sintió más pesado que el ataúd. No lo abrió allí. No lo haría bajo la lluvia ni frente a una tumba. No le daría ese privilegio al muerto. Volvió a casa caminando. No quiso que nadie la llevara. La mansión seguía igual que siempre. Fría, ordenada, oscura. Ni una foto de los hijos. Ni una risa guardada entre los muebles. Todo olía a control. A silencio. A miedo antiguo. Al entrar, se quitó los zapatos mojados y caminó directo a la cocina. Puso agua para un té que nunca se tomaría. Sus manos seguían temblando cuando por fin rompió el sello del sobre. Dentro, una nota escrita con la letra dura de Arturo. Elena. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Lo que hay en el sótano es solo para ti. Durante 30 años te pedí que no bajaras. Hoy te entrego la llave. Solo tú puedes saber la verdad. Perdóname. Junto a la nota, una pequeña llave de hierro oxidado. Elena no lloró. No gritó. Solo cerró los ojos. Recordó las veces que intentó bajar al sótano. La primera fue a los pocos días de haberse mudado. Arturo se puso tan furioso que estrelló un vaso contra la pared. Fue la primera vez que le gritó. Y no sería la última. La segunda vez fue un año después, cuando escuchó ruidos extraños debajo del piso de la cocina. Arturo le dio una bofetada. Y luego le compró flores. Porque siempre sabía cuándo castigar y cuándo simular que amaba. La tercera vez fue cuando Camila, siendo niña, bajó corriendo al sótano por accidente. Arturo la sacó tirándola del brazo. Esa noche, Elena no durmió. Y desde entonces,
No volvió a intentarlo. Hasta hoy. La noche cayó más rápido de lo normal. La casa se volvió una cueva inmensa. Elena se sentó frente a la puerta cerrada del sótano. Observó la cerradura oxidada, la madera vieja. Durante 3 décadas, había pasado frente a esa puerta como quien evita una herida mal cerrada. Tomó la llave. Sintió que el metal aún conservaba el frío de la tumba. Pero no la giró todavía. Subió a su habitación. Abrió un viejo cajón y sacó una caja de madera. Dentro, guardaba una foto de sus hijos de pequeños. Camila tenía 6 años. Rodrigo, 8. Los 3 sonreían en un parque. Arturo no aparecía. ¿En qué momento se fueron de mi vida?, susurró Elena, como si pudiera pedirle respuestas a un retrato. Elena nunca entendió por qué sus hijos se fueron sin mirar atrás. Habían cumplido 18, empacado sus cosas y cortado todo contacto. Pensó que era rebeldía. Luego, pensó que era culpa suya. Más tarde, entendió que los hijos también huyen cuando el ambiente es insostenible. Rodrigo jamás la llamó en Navidad. Camila ni siquiera le mandó una foto cuando se casó. Se enteró por terceros. Y ahora, ninguno de los dos vino al entierro. Cerró la caja. Bajó las escaleras. Esta vez, sin dudar. Al llegar a la puerta del sótano, volvió a leer la nota de Arturo. Perdóname. ¿Perdonarlo? Después de una vida entera de gritos, de silencio, de manipulación. Después de haber destruido su confianza, de romperla a golpes durante los primeros años de matrimonio. Arturo no solo fue un hombre duro. Fue un hombre cruel. Le quitó la voz, la libertad y hasta el derecho de preguntarse quién era. Pero ahora, muerto, le pedía perdón. Elena giró la llave. El sonido fue seco. Viejo. Como si el tiempo mismo se abriera con la cerradura. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un olor a encierro la golpeó de frente. No era un olor a moho. No. Era distinto. Era el aroma del pasado guardado en una caja cerrada durante demasiado tiempo. Encendió la luz. Un foco débil parpadeó arriba. Bajó el primer escalón. Luego el segundo. Los peldaños crujían. El aire era denso. Las paredes estaban limpias. Nada de telarañas. Nada de abandono. Era un sótano, demasiado cuidado. Elena bajó hasta el último escalón y se detuvo. A su alrededor, estanterías de madera cuidadosamente alineadas. Cubiertas con telas blancas. Todo ordenado. Todo demasiado limpio. Demasiado preparado. Al frente, una gran lona cubría algo rectangular y alto. Elena dio un paso más. Pero antes de destaparlo, se escuchó un ruido seco arriba. Como un portazo. O un golpe contra la puerta principal. Se congeló. No esperaba visitas. Nadie sabía que estaba bajando. Subió de inmediato, pero al llegar a la sala, no había nadie. La puerta seguía cerrada. No había señales de que algo se hubiese movido. Tal vez fue el viento. Tal vez no. Volvió a bajar. Y cuando regresó al sótano, una de las telas había sido retirada. Alguien, o algo, ya había estado allí. Y ese fue el momento exacto en que Elena supo que lo que había detrás de esos lienzos, no era solo arte. Era una verdad que había sido enterrada, igual que Arturo. La pregunta ya no era qué escondía Arturo. La pregunta ahora era: ¿quién más lo sabía? Y mientras el sótano la envolvía en su silencio sepulcral, Elena cerró la puerta detrás de sí. Y esta vez, con llave. El clic metálico resonó como si sellara algo más que la entrada. Sellaba años de obediencia, de miedo y silencio. La luz tenue del sótano parpadeaba, y el aire se sentía inmóvil, como si incluso las partículas del polvo se hubieran detenido para observarla. Elena respiró profundo, tratando de calmar el temblor de sus manos. A su alrededor, las estanterías de madera se alzaban como columnas en una iglesia antigua, cubiertas con telas blancas que caían como sudarios. Cada una ocultaba un misterio. Cada uno parecía esperarla desde hace décadas. Se acercó al primer estante. Con lentitud, tomó la tela que cubría el objeto y la retiró,
revelando un cuadro. Y entonces se quedó sin aliento. Era un óleo, en tonos cálidos. Un paisaje. Un campo abierto con árboles en flor. Pero lo que atrapó su atención no fue el lugar, sino la figura femenina al centro. Una mujer de espaldas, con el cabello suelto hasta la cintura, caminando entre los árboles. La reconoció al instante. Era ella. Sintió que el piso se le movía. Tocó el lienzo, con cuidado, como si acariciara una versión antigua de sí misma. ¿Y cuándo me pintaste?, susurró al aire. Nadie respondió, por supuesto. Arturo había muerto, pero en esa imagen él seguía allí. Mirándola. Recordándola como la mujer libre que alguna vez fue. Dejó ese cuadro a un lado y retiró la tela de otro. Esta vez, era Rodrigo. Tendría unos 10 años. Estaba sentado en una silla de madera, con la mirada perdida. Una sombra detrás de él lo abrazaba. No se distinguía el rostro de la figura, pero la oscuridad que la envolvía era casi palpable. Elena sintió un nudo en el pecho. ¿Qué es esto? ¿Qué querías decir con esto?, y dijo en voz baja. El siguiente cuadro era peor. Camila, de pequeña, llorando. Sentada frente a una ventana. Afuera llovía, pero dentro parecía llover aún más. No pudo evitarlo. Se sentó en el suelo, rodeada de los cuadros como si fueran testigos mudos de una vida que había preferido olvidar. Elena había pasado años convenciéndose de que Arturo, a pesar de todo, había sido un buen hombre. Que la rigidez, los gritos, las ausencias, eran el resultado de una infancia difícil, de una mente herida. Se engañó tantas veces que terminó creyéndolo. Pero esos cuadros decían otra cosa. Arturo no solo había sido consciente del daño. Lo había documentado. Lo había pintado. Lo había guardado. Había transformado el sufrimiento en arte. Y lo había escondido como si temiera que el mundo lo juzgara, o peor, como si supiera que ella algún día lo encontraría. En la esquina del sótano, algo brilló. Elena se acercó. Era una caja de madera barnizada, con una pequeña cerradura sin llave. No estaba cerrada del todo. La abrió. Dentro, una sola hoja. Unas palabras escritas a mano. Todo esto es para ti. Nunca quise que nadie más lo tocara. Firmado, Arturo. Elena sostuvo la carta en las manos como si fuera una bomba emocional. No sabía si debía sentir ternura o rabia. ¿Para mí? ¿Después de todo? ¿Después de no dejarme decidir ni qué ropa ponerme? ¿Después de prohibirme trabajar, de callarme frente a los niños, de encerrarme en esta casa como si fuera una pieza más de tus colecciones? Susurró con una voz quebrada. Volvió a mirar los cuadros. Estaban llenos de detalles. De emoción. De dolor. Eran obras maestras. No tenía dudas. Pero no entendía. ¿Por qué Arturo las había pintado en secreto? ¿Por qué nunca le habló de ellas? ¿Y por qué pintaba escenas tan íntimas? Era como si hubiese espiado a su propia familia, desde la sombra. Elena decidió buscar respuestas. Subió del sótano con pasos lentos, aún sosteniendo la nota. Cerró la puerta, giró la llave y esta vez guardó el llavero en su bolsillo como un objeto sagrado. Llamó al único experto en arte que conocía en el pueblo, Mauro Pérez. Tenía un pequeño taller en el centro. Un hombre excéntrico, con gafas gruesas y voz de locutor apagado. Mauro, soy Elena, la esposa de Arturo, dijo con voz baja. ¿Elena? Dios mío, ¿cuánto tiempo? Supe que Arturo, lo siento mucho. No me des el pésame. Quiero que vengas a casa. Necesito que veas algo. No preguntes. Solo ven. Mauro llegó una hora después. Al verlo, Elena notó que el tiempo también había sido cruel con él. Se notaba más cansado, más viejo, con la mirada apagada de quien ha visto demasiado y ya no espera nada. Lo condujo al sótano sin hablar. Al entrar, Mauro se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Todo esto es de Arturo? Eso parece. Mauro caminó entre los cuadros como un niño en una juguetería. Retiraba las telas con delicadeza. Uno a uno. Los miraba en silencio. Tocaba los marcos.
Se quedaba en silencio prolongado frente a cada uno. Pasaron más de 20 minutos sin que dijera palabra. Hasta que se volvió hacia Elena. Esto no puede ser. Estas obras son increíbles. Pero no solo por su belleza. Tienen técnica, profundidad, simbolismo. Elena, estas pinturas podrían estar en un museo. Y no un museo pequeño. Estoy hablando de París, de Nueva York, de Tokio. Elena tragó saliva. ¿Estás seguro? Absolutamente. ¿Tú sabías de esto? No. Nunca. Arturo me prohibió bajar aquí. 30 años cerró esta puerta con llave. Mauro frunció el ceño. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien escondería esto? Eso es lo que quiero saber. En ese instante, Mauro se detuvo frente a uno de los cuadros más grandes. Lo observó con atención. Era una escena de una mujer encadenada a una cama, en una habitación vacía. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo. No se le veía el rostro. Este me inquieta. ¿Eres tú? Preguntó Mauro. Elena lo miró. Asintió, pero sin palabras. Mauro dio un paso atrás. Esto es profundamente íntimo. Esto no es solo arte. Es una confesión. Salieron del sótano en silencio. Antes de irse, Mauro dijo algo que dejó a Elena paralizada. No le digas a nadie que tienes esto. No aún. Si alguien se entera de que tienes obras de este nivel, podrían venir por ti. Personas que no te imaginas. Elena cerró la puerta tras él, con la sensación de que algo más había quedado abierto. Esa noche no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, sintiendo que el sótano latía bajo el suelo. Como un corazón enterrado. Como un cuerpo que aún respiraba. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, encontró algo que la hizo retroceder. Una flor. Una sola flor roja, apoyada contra la puerta principal. No era del jardín. No era del pueblo. Era una flor exótica. Y debajo, una nota sin firma. Sabemos lo que encontraste. Elena apretó la nota en su mano. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. Volvió a entrar. Cerró con doble llave. Bajó al sótano de nuevo. Esta vez, no buscaba respuestas. Buscaba prepararse. Porque, por primera vez en su vida, sabía que lo que había en esa casa no solo era su pasado. Era su peligro. Y tal vez, su única oportunidad de libertad. Esa mañana, Elena preparó café sin azúcar, como siempre. Lo dejó sobre la mesa, intacto. Se sentó frente a la ventana, donde la nota con la flor roja aún rondaba su cabeza. Algo había cambiado desde que leyó aquellas palabras. Había pasado de ser una viuda con preguntas, a una mujer en vigilancia. Desde afuera la miraban. Desde dentro la historia se movía sola. Encendió su teléfono, un aparato antiguo que apenas usaba. 16 llamadas perdidas de un número desconocido. Revisó su correo electrónico por primera vez en meses. En su bandeja de entrada había un mensaje sin asunto. Dentro, una sola línea. Sabemos lo que estás escondiendo. Lo eliminó. Cerró el portátil. Se levantó. Caminó hasta la sala como si cada paso la llevara más cerca del borde de algo. El timbre sonó. Fue un sonido corto, agudo, pero en esa casa resonó como si explotara. No esperaba a nadie. Nadie venía sin anunciarse. Y nadie, en 15 años, se había atrevido a tocar esa puerta. Se acercó con cautela. Miró por la ventana del vestíbulo. 2 personas. Un hombre y una mujer. Jóvenes, elegantes. Trajes costosos, gafas de sol oscuras. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Rodrigo. Y Camila. Sus hijos. Abrió la puerta sin decir palabra. El silencio entre ellos era tan denso que dolía en la garganta. Hola, mamá, dijo Rodrigo, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Mamá, Camila la miró como si fuera una actriz de teatro recordando una línea que no sentía. Elena no respondió. Dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. Ellos entraron.
como si nunca se hubieran ido. Como si el tiempo no los hubiera oxidado. Como si no hubieran ignorado el funeral de su padre. Ni sus cumpleaños. Ni sus enfermedades. Ni su existencia. ¿Cómo supieron que estoy aquí?, preguntó Elena con la voz más firme que pudo reunir. Nos llegó la noticia, respondió Rodrigo. Nos llamaron. Dijeron que papá te había dejado algo valioso. Una herencia, añadió Camila. Pero no vinimos por eso. Vinimos por ti. Para ver cómo estás. Han pasado 15 años, Elena cruzó los brazos. ¿Y ahora se acuerdan que tienen madre? Rodrigo bajó la mirada. Camila fingió lágrimas. Mamá, las cosas fueron difíciles. Tú sabes cómo era papá. Nos alejamos porque no podíamos vivir con él. Pero eso no justifica abandonarme, respondió Elena, sin suavidad. Ni una carta. Ni un mensaje. Ni siquiera el día que lo enterré. Estuve sola. Completamente sola. Rodrigo caminó hacia la sala. Observó los muebles antiguos, las cortinas cerradas. Todo seguía igual. No sabíamos cómo regresar, dijo. Y cuando lo hicimos, tú ya estabas diferente. No contestabas llamadas, cerraste todo. Yo no cambié, Elena clavó los ojos en ellos. Ustedes desaparecieron. Como si les diera vergüenza su origen. Camila se acercó. Le tomó la mano. Mamá, queremos arreglar las cosas. Elena la dejó, pero su mirada se mantenía firme. Desconfiaba. Algo no encajaba. El tono. La sonrisa. El momento exacto en que reaparecieron, justo después de que alguien dejara una flor y una nota. ¿Coincidencia? No lo creía. ¿Qué fue lo que les dijeron?, preguntó Elena. Rodrigo no respondió. Camila dudó. Solo que había cuadros. Que eran valiosos. Que tú los tenías escondidos. ¿Quién se los dijo? No lo sabemos. Fue un correo anónimo, respondió Camila. Pero da igual. No vinimos por eso. Lo importante eres tú. Elena los miró con ojos de madre herida, no de víctima. Ya no era la misma mujer sumisa de antes. Algo en ella había despertado, algo que Arturo no logró matar. Les ofreció café. Se sentaron en la cocina. Hablaron de trivialidades. Camila preguntó por el jardín. Rodrigo fingió interesarse por las cortinas. Todo era un teatro mal ensayado. Después de media hora, Elena se levantó. Fue directa. Los cuadros existen. Arturo los pintó en secreto. Los escondió en el sótano durante 30 años. Nunca me lo dijo. Los encontré después de su muerte. No sé por qué lo hizo. No sé si los firmó. Ni siquiera sé si son todos suyos. Rodrigo se tensó. Camila apretó los labios. ¿Podemos verlos?, preguntó él. ¿Para qué? Para ayudarte, respondió Camila. Si son valiosos, podríamos, no sé, vender uno, evaluar, traer un experto. Tú no tienes por qué cargar con todo esto sola. No estoy sola, Elena los miró. Estoy acostumbrada. Hubo un silencio largo. Papá nunca me habló de ustedes, dijo de pronto Elena. Ni cuando estaba enfermo. Ni cuando le pregunté por sus nietos. Siempre decía que no valía la pena recordar lo que se había perdido. Él fue quien rompió la familia, dijo Rodrigo, elevando la voz. Siempre fue un tirano. No mientas, respondió Elena, sin titubear. Ustedes se marcharon porque no querían cargar con padres viejos. No porque les doliera lo que pasaba aquí. Camila se puso de pie. Las lágrimas ya no eran creíbles. No vinimos a pelear. Vinimos para ayudarte. Para arreglar lo que queda. ¿Y qué queda?, preguntó Elena. Porque desde donde yo lo veo, lo único que buscan es lo que Arturo dejó escondido. Rodrigo golpeó la mesa con la palma. Eso no es justo. No, dijo Elena. Lo justo sería que hubieran aparecido antes. Cuando estaba viva. No ahora que tengo valor en el sótano.
Elena se levantó. Caminó hasta la puerta del sótano. Dudó. Algo dentro de ella gritaba que no debía hacerlo. Que no debía dejarles ver. Pero la otra voz, la que había aprendido a convivir con la culpa de ser madre, le susurraba que tal vez había una última oportunidad para que entendieran. Abrió la puerta. Bajaron los tres. Elena encendió la luz. El sótano era el mismo, pero el ambiente era distinto. Ahora había testigos. Ahora los cuadros estaban a la vista. Camila se quedó boquiabierta. Rodrigo caminaba como quien visita un templo. «Esto es increíble», murmuró. «¿Todo esto lo pintó papá?», preguntó Camila. «No lo sé. Pero están firmados». Rodrigo se acercó a uno. Lo giró. Estaba firmado. AM. Apenas unas iniciales. ¿Esto vale dinero?, preguntó Camila en voz baja. Mucho, respondió Rodrigo, casi como un lobo oliendo sangre. Elena se sintió helada. Ya no había dudas. Habían venido por eso. No por ella. En la esquina, algo llamó la atención de Rodrigo. Un panel de madera ligeramente suelto. Lo empujó con disimulo. Se abrió un compartimento oculto. Dentro, una tela negra. Y al desenvolverla, un cuadro. No estaba firmado. La pintura era diferente. Más oscura. Más agresiva. Representaba una figura atada de pies y manos, con los ojos cubiertos. Detrás, una sombra con rostro difuso. Al fondo, una habitación cerrada. Sin ventanas. Rodrigo la sacó del escondite. «Este no tiene firma». «Guárdalo», dijo Camila. «Tal vez vale más que todos». Elena giró la cabeza al escucharlos murmurar. «¿Qué están haciendo?». Rodrigo escondió el cuadro tras su espalda. «Nada. Solo mirábamos». «Muéstrame lo que tienes». Camila se interpuso. «Mamá, no hagas esto más difícil». «Muéstramelo», Elena se acercó. Rodrigo retrocedió. «Es solo una pintura». «Ya es mía». Rodrigo levantó la voz. «Papá era mi padre también. Tengo tanto derecho como tú». «No tienes derecho a robarme», Elena extendió la mano. «Dámelo ahora». Camila lloró. «Por favor, mamá, no empecemos otra vez». «¿Otra vez?». Elena la miró. ¿Cuándo empezamos algo? ¿Cuándo tuvimos una sola conversación de verdad? Rodrigo tiró el cuadro al suelo. El marco crujió. ¿Eso querías? Aquí lo tienes. Elena se arrodilló, lo levantó. El lienzo no se rompió. Pero la herida ya estaba hecha. Se puso de pie. «Fuera de mi casa». «Ahora». ¿Nos estás echando?» «Sí». ¿Estás loca?» «Puede ser. Pero es mi casa. Y si vuelven a entrar sin permiso, llamaré a la policía». Rodrigo rió. «Perfecto. La señora ahora se cree dueña de un museo». Camila lo tomó del brazo. «Vámonos». «No vale la pena». Subieron. Salieron. No miraron atrás. Elena cerró la puerta del sótano. Apagó la luz. Esta vez con lágrimas en los ojos. Y juró que, aunque tuviera que vivir sola el resto de su vida, jamás permitiría que los intereses de otros destruyeran lo único que le quedaba. La verdad. Y mientras guardaba el cuadro dañado en un rincón, pensó que tal vez Arturo no solo había pintado su dolor. Tal vez había escondido algo más. Algo que aún no estaba lista para descubrir. Pero pronto lo estaría. Elena pasó los 2 días siguientes encerrada en su habitación. Apenas comía. Apenas dormía. Escuchaba el crujido de la madera por las noches y se preguntaba si era la casa acomodándose al silencio, o alguien más. No sabía si sus hijos volverían. No confiaba en que no lo hicieran. Guardaba la llave del sótano bajo su almohada, como un niño con miedo a los monstruos. Pero Elena ya sabía que el verdadero monstruo no estaba bajo la cama. Estaba escondido entre las paredes del pasado. El cuadro que Rodrigo intentó robar permanecía envuelto en una manta gris, recostado junto a su cama.
No quería verlo de nuevo. No todavía. Pero tampoco era capaz de alejarlo. Había algo inquietante en aquella pintura, algo que se le metía en la mente por las noches como una sombra pegajosa. A la mañana siguiente, recibió la primera llamada. El teléfono sonó con una insistencia extraña. Era un número oculto. Hola. Silencio. Solo la respiración al otro lado. ¿Quién es? Una voz masculina, grave, casi susurrando, dijo. ¿Te está en tu poder el ángel caído? Elena colgó. Le temblaban las manos. El teléfono sonó otra vez media hora después. Esta vez, no respondió. No tenía idea de a qué se refería. No había visto ningún cuadro con ese nombre. Ninguna inscripción lo mencionaba. Bajó al sótano buscando respuestas. Una a una, fue retirando las mantas de los cuadros, revisando marcos, buscando etiquetas, buscando algo que se pareciera a un ángel. Nada. Pero mientras movía uno de los lienzos más grandes, notó que al girarlo había un compartimento delgado oculto entre la madera del marco. Lo abrió con cuidado. Dentro había un sobresellado con cera roja. No tenía remitente. Ni firma. Lo rompió. Un certificado de autenticidad. Firmado por 2 galeristas extranjeros. Y una hoja más. Era una copia de contrato de venta, por $5 millones. Nombre del comprador, reservado. Obra adquirida, El ángel caído. Autenticación, parcial. Sin firma visible del autor. Aún en disputa. Fecha, hace 16 años. Elena sintió que el mundo se le detenía. Arturo había vendido una obra. O intentado hacerlo. Y por una cantidad que escapaba a cualquier realidad en la que ella había vivido. Corrió al escritorio del cuarto. Buscó en el archivo de su esposo. Era una reliquia vieja, casi oxidada. Allí, entre papeles viejos y cuentas olvidadas, encontró más documentos. Había varios contratos más. Algunos con firmas incompletas. Otros sin valor legal. Todos con nombres desconocidos. Fechas extrañas. Algunas en idiomas que no reconocía. Varios sellos de aduanas. Pero lo que más la inquietó fue un pequeño cuaderno negro, escrito completamente a mano. Eran notas de Arturo. Reflexiones. Dudas. Comentarios sobre el proceso creativo. Pero en varias páginas, mencionaba algo que se repetía una y otra vez: solo Elena puede protegerlo. No decía qué. Solo eso, protegerlo. ¿Proteger qué? ¿Las pinturas? ¿Un secreto? Volvió a contactar al abogado de Arturo, el mismo que le había entregado la llave del sótano. Necesito hablar contigo, le dijo por teléfono. Es urgente. Quedaron en la casa. Cuando llegó, Elena le mostró los documentos. El hombre leyó con calma, sin cambiar su expresión. Todos estos papeles están registrados a nombre de tu esposo. Pero como ahora estás tú viva, y él no dejó testamento con condiciones específicas, legalmente todo esto es tuyo. ¿E incluso los cuadros? Todo lo que esté dentro de la propiedad. Los cuadros, las notas, los certificados. Todo. Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? El abogado dudó. Porque no sabía que los cuadros existían. Arturo nunca me habló de ellos. ¿Y si alguien los reclama? Tendría que demostrar que fueron robados o que no pertenecían a Arturo. Y por lo que veo, la documentación lo protege bastante bien. Elena lo despidió esa noche con más dudas que antes. Si Arturo los había protegido tanto, ¿por qué nunca le habló de ellos? ¿Y por qué dejó pistas tan confusas? ¿Qué era exactamente lo que debía proteger? Esa misma noche, mientras Elena dormía, alguien irrumpió en la casa. La ventana del estudio fue forzada desde fuera. No hizo ruido. No activó alarmas. Entraron con precisión quirúrgica. Y no se llevaron nada. Solo abrieron la puerta del sótano. Cuando Elena bajó al día siguiente y vio la puerta entreabierta, supo que algo había cambiado. Corrió por las escaleras, bajó con el corazón en la garganta. No había cuadros faltantes. Pero en el suelo, había una linterna tirada.
y al fondo, una pintura estaba ligeramente torcida en la pared. No recordaba haberla dejado así. Era una pintura oscura. De un ángel. El rostro cubierto por una sombra. Alas negras, dobladas. Un entorno lleno de grises y figuras humanas diminutas a los pies del ángel. Era la única obra sin nombre. Elena se acercó al marco. Lo examinó. Detrás, una hoja pegada con cinta adhesiva. La despegó. Era una carta. Manuscrita. La reconoció al instante. Era la letra de Arturo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si miras debajo del cuadro del ángel caído, sabrás por qué nunca te dejé bajar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el cuadro. Lo retiró de la pared. Detrás, una pequeña puerta de madera, cubierta con pintura gris. No la había visto antes. Estaba perfectamente camuflada. Se quedó ahí, de pie, sin moverse. No sabía si abrirla. Pero ya no podía detenerse. Tomó la manija. Y giró. El crujido de la madera al abrirse fue seco, ahogado, como si los años acumulados detrás de esa pequeña puerta liberaran de golpe el aliento de algo que había esperado en silencio. Elena sostuvo la linterna con una mano firme, pero por dentro sentía que las piernas le flaqueaban. Lo que estaba a punto de ver, no era solo un secreto. Era una herida antigua, abierta con precisión quirúrgica por el hombre que había dormido junto a ella durante 3 décadas. La puerta reveló un pasadizo estrecho, oscuro, con paredes de ladrillo sin pintar. El aire era denso, húmedo. Un leve olor a aceite de linaza flotaba en el ambiente, mezclado con algo más. Algo rancio. Algo que olía a encierro. Avanzó despacio. Apenas podía pasar sin rozar los muros. Cada paso parecía un eco del miedo. Y, al fondo, una luz tenue se colaba desde una rendija. Al llegar, empujó la segunda puerta, más pesada, más vieja. Esta no tenía cerradura. Solo una barra de madera que crujió al moverla. Abrió. El lugar era un cuarto oculto, más amplio de lo que parecía desde afuera. Las paredes estaban recubiertas con paneles acústicos, como si alguien hubiera querido aislar por completo el sonido. Había una mesa, una silla, y una serie de pinturas alineadas en la pared, sin marcos. Puro lienzo clavado sobre la madera. Cada uno representaba una escena más perturbadora que la anterior. Elena se acercó al primero. Era una figura masculina, de rodillas, con las manos atadas, los ojos cubiertos por una venda. Detrás, Arturo, inconfundible, con un pincel en la mano y una expresión completamente distinta a la que Elena recordaba. En el cuadro, su rostro era violento, casi monstruoso. Lo que pintaba, era la misma escena. Una pintura dentro de una pintura. Elena sintió un vértigo profundo. Miró el siguiente. La misma figura masculina, esta vez en una celda pequeña. En la pared, escrito con pintura roja, perdí la vida por amar lo prohibido. Se tapó la boca con la mano. Comenzó a respirar con dificultad. Tomó una de las carpetas que estaban sobre la mesa. Abrió. Cartas. Todas dirigidas a Elena. Todas firmadas por un nombre que no leía desde hacía más de 30 años. Santiago Cifuentes. Elena cayó sentada. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Santiago había sido su mejor amigo durante la juventud. Un artista bohemio, libre, pasional. Alguien que la hizo sentir viva en los años más grises de su matrimonio. Arturo jamás lo soportó. Siempre decía que era una mala influencia. Que era un vago. Que se aprovechaba de ella. Lo que Elena nunca supo, era que Santiago había estado enamorado de ella. Y que Arturo lo sabía. Las cartas hablaban de eso. De cómo Arturo lo enfrentó. De cómo le advirtió que desapareciera. De cómo lo denunció falsamente por un delito menor, posesión de documentos falsos. Santiago fue arrestado. Condenado. Su carrera destruida. Y luego, desapareció del mapa. Pero no murió. No había muerto. La última carta estaba fechada 8 años atrás. Era la única sin enviar. Arturo la había guardado. En ella, Santiago escribía:
Sé que nunca la dejarás. Pero yo tampoco voy a olvidarla. Ella nunca supo la verdad. Nunca supo que me quitaste todo. Mi nombre, mi voz, mis manos. Pero te conozco, Arturo. Eres un cobarde. Y lo peor es que estás dispuesto a llevarte tu mentira a la tumba. Pero algún día, Elena va a abrir esta puerta. Y ese día, todo va a arder. Elena no podía respirar. Se puso de pie. Caminó hacia el rincón del cuarto donde había una caja metálica. La abrió. Dentro, un sobre con fotografías. Elena y Santiago. Tomadas en secreto. En el parque. En la estación. En la biblioteca. Siempre a distancia. Siempre sin que ella lo notara. Arturo los había vigilado durante años. Y junto a las fotos, una hoja de hospital. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Nombre del paciente: Arturo Montenegro. Fecha del diagnóstico: 1991. Elena cayó de rodillas. Nunca lo supo. Nadie se lo dijo. Él jamás se trató. Jamás aceptó estar enfermo. Había vivido con un hombre que pintaba cuadros como exorcismos. Que espiaba. Que encerraba. Que inventaba traiciones. Que fabricó toda una vida a base de miedo y control. Y lo más oscuro, que había destruido la vida de un hombre inocente por celos. Volvió al salón principal del sótano tambaleando. Apoyó la espalda contra la pared y dejó que las lágrimas salieran sin medida. No era solo el dolor. Era la culpa. Por no haber visto nada. Por haber creído durante años que ella era la loca. La exagerada. La emocional. Ahora todo encajaba. El silencio de Arturo. Su obsesión con el sótano. Las pinturas sin firma. El contrato que nunca se cerró. El cuadro del ángel caído no era solo una metáfora. Era Santiago. Y estaba vivo. O al menos lo había estado hace 8 años. La mente de Elena comenzó a girar. ¿Dónde estaba ahora? ¿Seguiría con vida? ¿Podría encontrarlo? Subió a la sala. Encendió el ordenador viejo. Ingresó a un motor de búsqueda. Escribió el nombre: Santiago Cifuentes. Casi nada. Excepto una entrada en un blog de artistas desaparecidos. Una mujer afirmaba haber visto a Santiago en una pequeña aldea costera en Portugal. El año era 2018. La dirección estaba borrosa, mal escrita. Pero era una pista. Esa noche, Elena no durmió. Rodrigo volvió a llamar. No contestó. Camila dejó un mensaje de voz, llorando, suplicando: mamá, por favor. No nos dejes afuera. Somos tu familia. Elena no respondió. Sabía que lo que tenía en las manos era más que una herencia. Era una deuda con la verdad. Una que solo ella podía saldar. Al día siguiente, hizo algo que nunca creyó hacer. Llamó a Mauro, el experto en arte. Le pidió que viniera. Cuando él llegó, ella no lo recibió con café ni con cortesías. Solo lo miró y dijo: necesito que autentifiques estos cuadros. Todos. Y necesito que lo hagas sin decirle a nadie. ¿Por qué? Porque están manchados de mentira. Y quiero saber si, al menos, el arte puede decir la verdad. Mauro asintió, confundido. Ella lo condujo al sótano. No al cuarto oculto. A los cuadros visibles. Los que el mundo algún día vería. Y mientras Mauro comenzaba su trabajo, Elena tomaba la decisión más difícil de su vida. Encontrar a Santiago. Y, por primera vez, enfrentar las consecuencias de todo lo que Arturo había callado. Elena dejó la casa al amanecer, sin despedirse de nadie. No avisó a sus hijos, ni a Mauro, ni al abogado. Cerró con doble llave, dejó una nota en la puerta principal que decía no molestar, y se fue con una maleta pequeña y la dirección borrosa que había encontrado en el blog. Portugal no estaba en sus planes. Ni en sus sueños. Ni en su realidad. Pero había algo en ella que ya no pertenecía a aquella casa, a aquellas paredes, a los cuadros que la miraban con ojos que ya no eran suyos. Durante el vuelo, repasó las cartas de Santiago, las había guardado todas en una carpeta.
Las releía con el corazón encogido. En cada palabra, él parecía más vivo que nunca. Le hablaba con una ternura que no recordaba haber sentido en años. Una ternura que no era romántica. Era verdad. Era humanidad. Y era justo lo que le faltaba en su vida con Arturo. En el tren que la llevó desde Lisboa hasta el pequeño pueblo costero de Algesur, el silencio la acompañó como un viejo amigo. Las colinas verdes, los molinos, el mar distante, todo parecía ajeno a la historia que cargaba en el pecho. Pero algo en esa tierra le hablaba de paz. Una paz que no conocía. Al llegar al pueblo, preguntó por él con cautela. No usó su nombre completo. Dijo que buscaba a un hombre mayor, pintor, con problemas de salud. Algunos la miraban con recelo. Otros decían no saber nada. Hasta que un anciano en una taberna le respondió sin levantar la vista de su copa. Que el loco del acantilado. Elena se acercó. ¿Cómo dijo? Eso buscan todos. El que pinta las paredes de las cuevas. Vive en una casa vieja, arriba del faro. Anda con bastón. Tiene los ojos cansados. Pero no está muerto, si eso es lo que quiere saber. Elena sintió como algo se movía dentro de ella. Era miedo. Y esperanza. Juntas. Como dos enemigos compartiendo el mismo cuarto. Subió caminando. La maleta pesaba. Pero no tanto como la verdad. Cuando llegó a la cabaña frente al mar, se detuvo. Era una construcción humilde, de piedra blanca y techo oxidado. Desde fuera se escuchaba música clásica, apenas un susurro. Se acercó. Tocó. Nada. Tocó de nuevo. Esta vez, una sombra se movió detrás de la cortina. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un rostro viejo, curtido por el sol, ojos grises, la observó. ¿Elena? Ella sintió que se rompía por dentro. Sí. Él abrió la puerta por completo. Te ves igual. Elena no pudo responder. Las lágrimas la traicionaron. Él dio un paso atrás, sin tocarla. Pasa. La casa estaba llena de lienzos. No había sillas elegantes ni alfombras. Solo cuadros, pinceles, y una cocina desordenada. Todo olía a óleo y sal. Pensé que no volvería a verte, dijo Santiago mientras se sentaba con dificultad. Yo pensé que estabas muerto. Él sonrió. Estuve muerto mucho tiempo. Ella no sabía por dónde empezar. Encontré las cartas. Encontré tus cuadros. Las fotos. Las pruebas. Todo. Santiago asintió, como si no fuera noticia. ¿Y Arturo? Murió hace unos meses. Lo siento. No por él. Por ti. Por todo lo que tuviste que soportar. No sabías todo lo que pasaba. Sabía más de lo que quería. Pero no podía acercarme. Me quitó todo, Elena. No solo el nombre. Me quitó la voz. Me borró de tu vida. Lo sé. Se quedaron en silencio. Ella le tomó la mano. Fue la primera vez que lo tocaba en décadas. Y aún sentía la calidez de alguien que había esperado. ¿Por qué no me escribiste más? Lo hice. Durante años. Pero después dejé de intentarlo. Pensé que ya no quedaba nada que salvar. Te equivocaste, susurró ella. Pasaron horas hablando. Recordaron el pasado. Las cosas que no se dijeron. Las miradas que se reprimieron. Santiago no pedía nada. No reclamaba nada. Solo escuchaba, como si cada palabra que salía de Elena le devolviera un pedazo de sí mismo. Al caer la noche, él la condujo a una pequeña habitación donde guardaba una sola pintura, cubierta por una manta negra. Esta es tuya. La pinté hace 30 años. Nunca la mostré. Nunca la vendí. Elena la descubrió. Era ella. Joven. Fuerte. Sonriendo. Una Elena que ya no recordaba. Así es como te veía, dijo él. Ella no pudo contenerse. Se acercó. Lo abrazó. Y se permitió llorar en paz, por primera vez. Esa noche no durmieron.
Hablaron, compartieron pan y vino barato, y escucharon música sin necesidad de decir nada más. Pero al amanecer, Elena supo que no podía quedarse. Tenía que regresar. No por la casa. Ni por sus hijos. Ni siquiera por los cuadros. Sino por la verdad. Porque si Arturo le quitó la voz a un hombre, también se la quitó a ella. Y ahora, esa voz debía ser escuchada. Antes de partir, Santiago le entregó una carta sellada. Es para Camila. Si algún día te atreves a dársela. ¿Por qué Camila? Porque es mi hija. Elena sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Santiago no respondió. Solo la miró con una ternura que dolía. Haz con eso lo que creas justo. Elena no preguntó más. No en ese momento. Tomó el primer vuelo de regreso. Durante el viaje, repasó todo. La traición de Arturo. La manipulación. La enfermedad. El encierro. Los hijos que crecieron bajo una mentira. Y sobre todo, la verdad oculta que llevaba en el bolsillo. Camila no era hija de Arturo. Y Santiago no buscaba venganza. Solo buscaba cerrar un ciclo. Al llegar a casa, encontró la puerta abierta. Rodrigo y Camila estaban dentro. Los cuadros descolgados. Las cajas apiladas. Elena no gritó. No lloró. Solo observó. ¿Qué están haciendo? Rodrigo se giró, sobresaltado. Mamá, pensábamos que no volverías. Ya veo. Te estamos organizando todo. Mauro dijo que algunas obras podrían venderse. Queremos ayudarte. Camila no hablaba. La miraba con los ojos hinchados. Elena sacó la carta. Se la entregó. Esto es para ti. Camila la abrió. La leyó. Cayó sentada. ¿Qué es esto? Susurró. Es la verdad. Rodrigo se acercó. Leyó por encima del hombro de su hermana. ¿Qué significa esto? Camila levantó la vista, en shock. Arturo no era mi padre. Rodrigo se quedó en silencio. Camila rompió a llorar. ¿Todo fue mentira? No, dijo Elena. Fuiste amada. Siempre. Pero la verdad estuvo encerrada. Hasta ahora. Rodrigo dejó caer una caja al suelo. No dijo nada. Se fue sin mirar atrás. Camila permaneció en el suelo, con la carta en la mano, temblando. ¿Quién es entonces? Un buen hombre. Al que le debes mucho de lo que eres. Camila no pudo hablar más. Elena la abrazó. Y por primera vez, madre e hija lloraron por algo que las unía. La verdad. El silencio de la casa parecía nuevo. No era ese silencio espeso, cargado de secretos, que se había instalado durante años como una bruma difícil de respirar. Era un silencio distinto, fresco, más cercano al descanso que al miedo. Camila no decía nada. Sostenía la carta de Santiago entre sus dedos como si fuera un trozo de su identidad recién descubierto, como si el papel le ardiera y al mismo tiempo le calmara una herida que nunca supo que tenía. Elena tampoco presionó. No la obligó a hablar. Solo permaneció a su lado, sentada en el suelo, como cuando ella era niña y se caía en el jardín, y había que esperar a que las lágrimas bajaran solas antes de ofrecer un abrazo. Pasaron las horas sin que ninguna se moviera. Cuando Camila finalmente rompió el silencio, lo hizo con la voz baja, como si tuviera miedo de escucharse. ¿Por qué me lo ocultaste? Elena la miró a los ojos. No respondió de inmediato. No tenía una respuesta simple. No la habría nunca. Porque tenía miedo. Porque me lo ocultaron a mí también. Porque durante años, yo no supe que Santiago era tu padre. Y cuando lo supe, Arturo ya me había convencido de que hablar solo traería más daño. Y lo creí. Camila la miró con una mezcla de rabia, dolor y ternura. No lo odiabas lo suficiente, ¿verdad? Lo temía más de lo que lo odiaba, dijo Elena sin dudar. Y cuando temes a alguien durante tanto tiempo, se te confunde el miedo con la costumbre. Con el amor. Camila asintió. No porque entendiera del todo, sino porque intuía que eso que su madre sentía era más complejo que lo que podía juzgar con un solo pensamiento.
Rodrigo no volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. Llamó. Dejó mensajes. Insultos. Luego súplicas. Después silencio. Elena no los respondió. Tenía que elegir. Y eligió quedarse con quien estaba dispuesta a construir algo desde la verdad, no con quien solo buscaba un pedazo del botín. Mauro regresó 3 días después con noticias. Los cuadros están certificados. Todos. Son valiosos. Más de lo que me atrevía a imaginar. Algunos, si se subastan bien, podrían irse por cifras de museo. ¿Y quieres que los venda?, preguntó Elena sin emoción. Mauro negó con la cabeza. Quiero que tú decidas. No que el mercado decida por ti. Pero te advierto, la gente va a venir. Las galerías. Los coleccionistas. Incluso el gobierno, si esto se hace público. Que entonces lo haré público, respondió Elena. Mauro la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Sí. Pero lo haré a mi manera. Organizaron una exposición. No en una gran galería. No en una ciudad importante. Elena decidió hacerlo en la misma casa. Con los cuadros colgados donde habían estado ocultos por años. Invitó solo a unos pocos, críticos de arte locales, periodistas de investigación, curadores de museos, y algunos vecinos que nunca se imaginaron lo que había detrás de aquellas paredes. La noticia se volvió viral antes de que comenzara la inauguración. El museo secreto de un artista desconocido, decía un titular. La viuda que descubrió una fortuna oculta en su sótano, decía otro. Pero ninguno decía lo que realmente importaba. Elena no permitió cámaras dentro de la casa. La única condición para entrar era escuchar. No grabar. No comprar. Solo escuchar la historia. Durante la inauguración, Elena tomó el micrófono y habló. Durante 30 años, viví con un hombre que me prohibió entrar a este sótano. Me dijo que no era para mí. Que no entendería. Que no tenía por qué saber. Y yo obedecí. Por miedo. Por costumbre. Por una forma de amor que no era sana. Pero después de su muerte, encontré esto. Y también encontré algo más. Encontré la verdad. Arturo Montenegro no solo fue un artista. Fue un hombre enfermo. Celoso. Peligroso. Destruyó la vida de personas que lo amaban. Pero también dejó esto. Este arte. Esta belleza. Este testimonio. Todos guardaron silencio. No vengo a honrar su legado. Vengo a liberar el mío. Vengo a contar lo que durante décadas me prohibieron nombrar. Estas pinturas no son solo obras de arte. Son fragmentos de una prisión disfrazada de matrimonio. Son confesiones sin palabras. Y son, por fin, mi voz. Terminó su discurso entre lágrimas. La ovación no fue inmediata. Fue lenta. Honesta. Profunda. No de espectáculo. Sino de respeto. Camila estaba a su lado. Orgullosa. Sintiéndose parte de una verdad que, aunque dolorosa, le daba sentido a su historia. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Elena y Camila bajaron al sótano. Miraron el cuadro del ángel caído. ¿Vas a venderlo?, preguntó Camila. No. ¿Por qué? Porque es mío. Porque este no tiene precio. ¿Y qué vas a hacer con todo lo demás? Elena la miró con una sonrisa leve. Voy a donarlo. A un museo independiente. Uno que no lucre con la tragedia. Uno que lo conserve como lo que es, un testimonio. Un testimonio de lo que pasa cuando el arte nace de la represión. Camila la abrazó. Me alegra que no te hayas rendido. Me rendí muchas veces. Pero ahora no. Pasaron los días. Rodrigo volvió a aparecer. Esta vez, en los medios. Reclamaba parte de la herencia. Decía que su padre le había prometido compartir todo con él. Que su madre lo estaba manipulando. Que su hermana era parte de una conspiración para quitarle lo que le correspondía. Los medios aprovecharon. Pero Elena no se defendió públicamente. Solo emitió un comunicado.
El arte no se hereda. Se entiende. Se respeta. Y sobre todo, se protege. Mi hijo no busca el arte. Busca el dinero. Y yo no estoy aquí para financiar heridas mal sanadas. Los abogados se encargaron del resto. Rodrigo fue desestimado. No tenía documentos. No tenía pruebas. Solo tenía rabia. Y la rabia no gana batallas legales. Camila recibió otra carta de Santiago semanas después. Esta vez, la invitaba a conocerlo. Elena no preguntó si iría. Camila no dijo si aceptaría. Solo se abrazaron, como dos mujeres que finalmente podían reconocerse sin miedo, sin máscaras, sin deberes impuestos. Elena se mudó. No lejos. A una casa pequeña, frente al mar. Blanca. Llena de luz. No se llevó ningún cuadro. Solo uno. Un autorretrato de ella, pintado por Santiago, que ahora colgaba en su habitación. Y cada mañana lo miraba antes de preparar café. No para recordar lo que fue, sino para no olvidar quién era ahora. Había tardado toda una vida en encontrar su voz. Y no pensaba volver a callarla nunca más. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.